tenemos una hora a ver lo que se puede. Lo que se puede. Una hora. Sí, el arzobispo Roberto, estoy muy agradecido de estar aquí con usted para esta entrevista científica, para poder, digamos, descubrir todo lo que usted ha contribuido aquí en esta isla, la identidad del puertorriqueño. He estado muy interesado en la historia de aquí y pues estoy muy agradecido por la entrevista. Usted es una persona muy ocupada, pero usted me dio el tiempo para esta entrevista. Muchas gracias. Quiero empezar con su vida. Es interesante que usted nació en Elizabeth, en Nueva Jersey. Muy interesante. Y que quisiera saber su vida familiar. ¿Contribuyó a su vida de ahora, digamos, la vida, la experiencia de la familia? Obviamente la familia ha sido vital, ¿verdad?, para mí. Gracias a Dios mis padres eran personas de mucha fe, de mucha religiosidad. Mi mamá fue catequista y mi papá fue miembro de la Sociedad del Santo Nombre de Jesús y también fue caballero de Colón. Y el ambiente en el hogar era de oración, se rezaba el rosario todas las noches en familia. Y también mi mamá cultivaba en el hogar las fiestas litúrgicas, obviamente no todas, pero muchas. Yo vine aquí de 3 años. Entonces, mi niñez la pasé básicamente aquí. Y aún habiendo nacido en Nueva Jersey, era un ambiente de la diáspora puertorriqueña. Entonces era como una continuación de la experiencia aquí. Sí. Muchas gracias. Vamos a su educación. Entonces, en 1957 a 64 usted asistió a la Academia Santa Mónica en Santurce, que es aquí. Y su formación sacerdotal fue en el Seminario Menor Seráfico en San José, aquí también. En Nueva York. Oh, en Nueva York, perdón. Fue en Nueva York, sí. De 1964 a 1968. Fueron 4 años en Nueva York. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia, Su Excelencia? Fue una experiencia durante mis años formativos. La escuela superior y después la universidad. Es interesante que llega entre el tiempo del segundo concilio. Concilio, sí. Y entré al seminario y el concilio estaba empezando. Interesante. Entonces de ahí usted graduó en el Siena College en Londonville, en Nueva York, en 1933, con una Bachelor in English, en inglés. Yo me gradué en el 1973. No, 80, 70. 73, 73. Más bien 72. Oh, perdón, 72. Eso sí me llamó mucho la atención que usted escogió estudiar inglés. ¿Por qué? Bueno, yo tuve ¿cómo diríamos? La concentración en inglés y filosofía. Filosofía para cumplir con los requisitos del seminario, pero también el inglés para aprenderlo mejor. Te felicito mucho por haber interesado a aprender otro idioma. No es fácil aprender un idioma. No, es un reto.
Interesante. Entonces de ahí usted fue aceptado como candidato de los franciscanos en Kreishaus, en Nueva York. Pues nunca fui a Kreishaus. Ok. Yo tengo que... Ok, entonces nunca usted fue ahí. El padre Alfonso fue. Ah. Perdón, Su Excelencia. Entonces, usted, después de esos 4 años en Nueva York, usted empezó la teología. Después de esos 4 años yo fui al noviciado. Ah, ok, el noviciado. ¿Dónde era esa Era en excelencia? Boston. Ah, en Boston. Oh, ok. Gracias por esta corrección. Pues siempre es importante hablar con la persona. Entonces, en Boston, 4 años. Estuve en Boston 1 año y 1 día. ¿Solamente? En el noviciado. ¿Y eso? Porque el noviciado nuestro era 1 año y 1 día. Interesante. 1 año y 1 día. Y después usted se profesó sus primeros votos Sí. a los 23 años, muy joven. Sí. Y sus votos solemnes el 21 de agosto de 1976 a los 25 años. Sí. ¿Cómo fue su experiencia, Su Excelencia? 26 años. 26, ok, 26. ¿Cómo fue esa experiencia digamos, de entrega total como franciscano? Bueno, fue comenzar un nuevo capítulo en mi vida. Y comenzar a profundizar el carisma franciscano. Su Excelencia, dicen que los franciscanos son muy sencillos y lo acabo de ver en su vida, No sé. muy sencillo, muy approachable, dicen en inglés, very approachable. ¿Cuáles son los demás carismas de un franciscano? Aparte de esos dos. En Bueno, resumen. yo diría la alegría pascual, una identificación con los pobres, las necesidades de los pobres. Hoy en día se habla de la ecología, Ajá. pero antes se hubiera dicho la naturaleza. Ok. La oración, ¿no?, de San Francisco, hermano Sol, hermana Luna. ¿Se entiende, Papa Francisco ahorita? Sí, Se sí. entiende. Su encíclica sobre la naturaleza, la verdad que sí. Ujú. Wow. Su identificación con los pobres. Wow. Interesante, muchísimas gracias. Entonces, después de esto, usted obtuvo una maestría en teología en 1900. En sociología. En sociología. Bueno, perdón, 2. Una maestría en teología y otra maestría En sociología. Y después un doctorado. ¿Por qué le interesó mucho la sociología, Su Excelencia? Bueno, la idea no fue mía. Ah, ¿no? Fue de un sacerdote jesuita que le dijo que yo debería estudiar sociología. ¿Usted se acuerda su nombre? Sí, Joseph Fitzpatrick. Ok. Joseph Patrick. Fitzpatrick. Fitzpatrick. Wow. Interesante. Él vio en usted esta capacidad. Me imagino que sí. Usted lo Y estudió. él me consiguió una beca en la Universidad de Fordham Ok. para hacer la maestría en sociología y el doctorado. Y Su Excelencia, en resumen, ¿qué es la sociología? Es una ciencia de... Es una ciencia social de la sociedad, los elementos de una sociedad. No es tanto un análisis de la persona como la psicología, es un análisis de los grupos sociales. De ahora se entiende por qué usted está muy interesado a la sociedad. Sus cartas sobre la identidad de la persona, la sociedad. Sí. Ahí está el base.
de su vida de sacerdote, usted fue ordenado para los franciscanos, por el obispo Lorenzo Gracián. Era el obispo emérito de San Miguel en El Salvador. En El Salvador. Tan lejísimo. Sí, porque era franciscano él. Ah, ok, franciscano. Ok. Y había sido expulsado de El Salvador. Y el arzobispo de Nueva York, el cardenal Cook, lo acogió. Interesante. Por eso él estaba ahí en ese tiempo. Wow. Wow. Y después usted se vio como sacerdote en la parroquia San Pío V y luego en la parroquia Holy Cross en el Bronx. Wow. ¿Cuáles fueron esos desafíos como sacerdote en esos lugares con inmigrantes? Yo creo, esos lugares con muchos inmigrantes, ¿hubo algunos desafíos? Obviamente, una población muy pobre. Era una zona casi destruida. Los fuegos que habían quemado muchos edificios. Madre Teresa de Calcuta estableció su primer convento en Estados Unidos, en esa área, en esa parroquia, porque dijo que era el lugar más pobre que había visto en Estados Unidos. ¿Y ella vino? Sí, muchas veces. Okay. ¿Usted tuvo la oportunidad de encontrarla? Sí. Qué gracia de encontrar una santa. Sí. Okay. Y en 1987, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Ed Koch, lo incluyó como una de las 6 personas designadas para el panel de revisión de la policía de la ciudad de Nueva York. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Ya, ¿por qué lo eligieron? Quizá porque... Bueno, porque él había pedido nombres de posibles de sacerdotes que posiblemente podrían pertenecer, y se me pidió, yo hablé con el cardenal O'Connor y él me dio el permiso para aceptar. Fue un gran reto porque había que investigar policías acusados de abusos. Pues era una misión muy seria. Sí. Y gracias al permiso del cardenal. Sí. Qué gran apoyo que usted hizo. Todo para la justicia, yo creo. Sí. Esa era la misión. De ahí, obispo, el 19 de julio de 1988, a los 38 años, muy joven. El Papa Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar de Boston. De Boston. Nos hemos dicho que muchas veces cuando se nombra un obispo es el nuncio apostólico del país en donde que llama al candidato. Así fue con usted. Me llamó el secretario del nuncio. Ok. Por teléfono. ¿Y cómo fue la emoción? Bueno, imagínate eso. ¿Verdad? No se sobrecoge. Yo creo que el Señor ya la había preparado muy bien con el inglés, con la sociología, todo preparado para ser obispo auxiliar de Boston. Es una arquidiócesis muy grande. Usted fue ordenado en Holy Cross, La catedral de Cross. Boston, Sí. por el cardenal, el consagrador principal fue el cardenal Bernard Francis Law. Oh. Y los dos, estaba interesante de ver que el cardenal Luis Aponte estuvo. Wow. Que aquel entonces era el arzobispo de aquí. Sí. Y el cardenal Joseph O'Connor también estaba ahí. John Joseph O'Connor. John Joseph O'Connor. Okay. Interesante.
Entramos en su ministerio episcopal. Usted fue nombrado después de 88 a 95. 88, 89, 90, digamos, 8 años de auxiliar. Usted fue nombrado obispo coadjutor de la diócesis de Corpus Christi, que está en Texas, por el mismo Papa Juan Pablo II. ¿Cómo fue la experiencia, Su Excelencia, en Corpus Christi? ¿Era lo mismo como en Boston? No, diferente. Texas es otro planeta. ¿A poco? Es grande, lo sé, grandísimo. Sí, 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 pero la cultura es distinta. La historia es diferente. Y Corpus queda en la frontera con México. Exactamente. Por eso no se puede comparar con Boston. No se puede. Muchísimas gracias. Y luego, después de todo ahí, usted sirvió en 2 comités de la Conferencia de los Obispos Católicos de Estados Unidos. Usted fue, uno, Asuntos Hispanos y la Iglesia en Latinoamérica, y luego como... no, ese fue... No, sí, esos son los 2, Asuntos de Hispanos entonces fue una continuación de todo lo que usted, su identidad como puertorriqueño y luego todo lo que usted ha estudiado. Entonces fue una continuación, creo, de... Sí, sí. Y de ahí arzobispo, el 26 de marzo de 1999. Usted fue nombrado arzobispo de Puerto Rico por el mismo Papa Juan Pablo. Sí. Usted tiene mucho en común, el Papa Juan Pablo siempre. Wow, interesante. ¿Usted fue lo mismo la nómina? ¿Quién le comunicó esta nómina, Su Excelencia? ¿Fue el secretario o el nuncio? Fue el nuncio de Estados Unidos. Okay. Que ya era otro, era Cachavilán. Cuando me nombraron para Boston era Lagui. Okay, Lagui. Okay. Y para San Juan fue Cachavilán. Okay, para Cachavilán. Okay. Entonces, inmediatamente que usted fue nombrado arzobispo, muchas cosas cambiaron. Primeramente, llevaste su perfil como persona en toda la isla, gracias a sus actividades. Usted inició muchas actividades sociales, regresamos en la sociología, y espirituales, que emprendiste, y me gustaría hacer algunas preguntas. Primeramente, usted se unió al reverendo Jesse Jackson en un servicio de oración interreligioso en East Harlem, en la ciudad de Nueva York, donde predicó en español sobre temas del nacionalismo puertorriqueño y anticolonialismo. Y usted se distanció de cualquier posición específica sobre las estatuas legales de Puerto Rico. Pero usted dijo que favorecería instituciones que fomentan la identidad nacional de la persona puertorriqueña. Esta pregunta de Su Excelencia es de identidad. Porque muchas personas no saben por qué es importante la identidad. Como yo soy africano, es mi identidad. Aunque yo viviera aquí 20 años, yo tengo que ser africano, es mi persona, mi identidad. ¿Por qué es tan importante eso para la sociedad? Bueno, la identidad Sí, padre. te dice quién tú eres. Oh, ese sí. ¿Quién eres? Ok. Y eso te da la razón por la cual vivir, tus raíces, con el pasado y el presente, y para tu proyección hacia el futuro. Es algo, es como un árbol que sus raíces caen. Sí. Entonces usted empezó ahí para aclarar que es importante eso. Wow.
Usted ha sido visto como un fuerte líder latinoamericano de la Iglesia Católica. Así usted ha sido visto como un líder latinoamericano de la Iglesia Católica. Usted ha proclamado su orgullo de ser puertorriqueño. Usted lo ha dicho siempre. Y regresamos de la identidad, porque es su identidad. Vamos aquí con el altar de la patria, que era algo en 2013. Usted logró que los restos del padre fundador puertorriqueño Ramón Powell y Girard fueron trasladados de España a Puerto Rico. Y yo ayer estaba leyendo y decía, pero eso no fue fácil, ¿verdad? Todo el proyecto. Fue un poco difícil. Pero usted logró, y aquí está ese altar. Sí, en la Lo voy a catedral. visitar. En la catedral. Okay. Interesante. Ayer el padre Alfonso fuimos por el antiguo San Juan, pasamos el frente de la catedral, pero no pagamos. Pero creo que lo voy a visitar ese altar antes de que fuera. Otras actividades que me llaman mucho la atención. Usted asistió a ambas sesiones del Sínodo de los Obispos sobre la Familia como presidente de la Conferencia Episcopal de Puerto Rico en el 2014 y 2015. ¿Por qué la familia es tan importante en la iglesia? Porque la cultura pasa a través de la familia. Es verdad. La fe pasa a través de la familia. La identidad pasa a través de la familia. Entonces la familia es todo. Sí. En África decimos que la familia es la primera iglesia. Sí. Ahí se aprende a orar, a rezar, como usted acabó de contar de su experiencia. El Concilio Vaticano II dice que es la iglesia doméstica, la familia. Iglesia doméstica. Wow. Muchas gracias por esas palabras tan fuertes, tan inspiradoras. Muchas gracias. Ok, pues seguimos. Lo que me interesó mucho, Su Excelencia, es sus cartas. Ustedes han escrito cartas pastorales, una carta profética, esto fue, pero yo quiero empezar con su primera carta, porque las primeras cartas siempre son importantes. Paz y bien, fue su primera carta en el 19 de noviembre de 1999. Y quisiera saber algunos comentarios breves de esta carta, Paz y bien. ¿De qué se trataba? En resumen. Bueno, en resumen de los temas que yo quería abordar como arzobispo, como anunciar un proyecto, un plan. Entonces ahí se tocan todos los temas que se han ido tratando de trabajar después, ¿no? A lo largo de estos 25 años. ¿Usted ha logrado en esos 25 años? Hemos podido, porque usted no puede hacerlo solo, Dios y la cooperación de la gente, podemos decir que hay paz y bien aquí en Puerto Rico. No siempre, pero hay algo, un poco de eso, sí. Esta gente es una gente de paz, de bondad, de generosidad. Lo experimenté ayer, Su Excelencia. Ayer salí para ir a comprar pollo y un señor me invitó. Ahí estaba en la calle comiendo y tomando, me invitó. Y me presentó a todos y yo me sentí como si yo fuera en familia. Entonces el acogimiento fue como ahí cerca del seminario. La calle, ¿cómo se llama la calle? De Diego. Todos me abrazaban. El señor me dijo, ¿has comido? Yo le dije que yo iba a comprar pollo. Dije, no, aquí tenemos comida. Me sirvió arroz, me dio una cerveza. Yo tenía mucha sed. Y empezamos a hablar. El señor había estudiado inglés en Estados Unidos, pero hablamos en español y me dijo que así somos los puertorriqueños, somos
muy alegres, de paz. Ujú. Acogimos a la gente y esa fue una experiencia que nunca olvidaré. Que me alegra. Sí. Entonces esa fue la primera carta. La segunda fue Patria, Nación e Identidad. No sé si usted tiene algo para, digamos, enfocar ahí. Patria, Nación e Identidad. Esa carta fue en 2003. Pues, el título entero es Patria, Nación e Identidad, don indivisible Ok. del amor de Dios. Es como un triángulo, ¿no? Ok. Que es un don de Dios y inseparable. Como la Trinidad. Bueno, lejos de la Trinidad. Patria, Nación e Identidad. Don indivisible del amor de Dios. Ok. Don indivisible del amor de Dios. O sea que la patria, la nación y la identidad van unidas. La identidad va unida con la nación de donde eres Y la patria. y la patria. Wow. Muchas gracias. Esas palabras. La familia, don luminoso e inalterable del amor de Dios. Regresamos con la familia. Sí. Oh, usted ya habló de la familia. Bendiciones sobre la identidad católica y piedad popular de Puerto Rico. Por ejemplo, aquí los niños Sí, excelencia. aprenden a pedir la bendición de su papá, de sus abuelos, de sus mayores. Cuando los saludan dicen bendición para que los bendiga. Y nosotros en África también, nuestros abuelos y abuelas, yo me acuerdo cuando yo iba en la escuela, siempre iba con mi abuelo para que me bendijera, sí, para que me diera su bendición. Y tenemos cosas que él ponía en frente de mi rostro y hacía oraciones en el dialecto. Entonces it's quite the same con esto que con esto. Okay. Y luego prediquemos el Cordero de Dios, sacrificado y victorioso, la nueva evangelización y los cimientos religiosos en Puerto Rico. Wow. Entonces usted regresó en el Cordero de Dios, que es Jesús. Que está en la base de la identidad. Volvemos a la identidad siempre. Paz para Puerto Rico, el Santo Rosario, camino por la paz en el año de la fe. El Santo Rosario. Sí. Vita per Jesús. Entonces la vida Es por Jesús. Es por Jesús, a través de Jesús, en Jesús. Es solo en Jesús Sí. logramos entender el propósito de la vida. Él es nuestro Salvador. ¿Sí? La vida buena del Evangelio. Ese fue otra carta en 2015. Aquí hay un refrán, la buena vida, que es dándose una buena vida de fiestas y bailes y comelata, pero en vez de decir la vida buena es la buena vida en Jesús. La buena vida se logra en Jesús. En Jesús. No en fiestas y en Jesús. Está muy interesante esa excelencia que usted no es solamente pastor de las almas, pero también usted observa la sociedad y sus cartas son como comida espiritual. Siempre usted está recordando, sí, las fiestas, pero en Jesús. Usted es el profeta, es el líder en Jesús. Wow, wow. Luego tenemos espíritu y vida. San Junípero Serra y el jubileo de la misericordia. Y este fue un santo de Estados Unidos, ¿verdad? Bueno,
él se hizo santo, diríamos, en Estados Unidos. Era un español, franciscano. Aquí te voy a dar una. Ok. Franciscano. Muchísimas gracias. Entonces era franciscano. Y cuando viajó de España al Nuevo Mundo, hizo una escala en Puerto Rico. Y aquí predicó unas misiones populares. Interesante. Puerto Rico es el primero, no, San Juan es el primero diócesis de las Américas, como leí. En Puerto Rico, Sí. el Papa Julio II, Ok. en el año 1511, Ok. creó 3 diócesis en el Nuevo Mundo: Ok. Santo Domingo, Ok. La Vega y San Juan. Y nombró los 3 obispos. Ok. Eso fue agosto de 1511. Y de los 3 obispos, Sí. el primero que se instaló fue el de Puerto Rico. Ok. Por eso fue el primero. ¿Y ese obispo, Su Excelencia, fue puertorriqueño? No, español. Ok. Era de no era de Sevilla, no era de Segovia, era de... Yo bebé español. Sí, sí, sí. Ah, ok. Interesante. Hablaba español, entonces había esta conexión del idioma, ¿no? Ujú. Interesante. Es bueno confiar en el Señor. Usted habló de la confianza. Ujú. Confianza, que es como la esperanza, ciencia, es lo mismo. Ujú. Y luego, qué interesante. Después usted habló de la fe, esperanza y el amor en los tiempos de coronavirus. Este es muy importante. Ujú. 2020. ¿Cómo fue la experiencia aquí en Puerto Rico? Bueno, fue muy dura. Aquí el país se paralizó. Aquí en la arquidiócesis murieron 8 sacerdotes. Y estuvimos encerrados 2 años y pico, casi 3 años. Que no es cultura de los puertorriqueños, No. les gusta la comunidad. Oh, ¿Y usted dónde pasó la pandemia? Estuve en Alemania. Alemania. Estuve en Alemania en ese tiempo. Y fue lo mismo, todo cerrado, siempre con máscara. Y hasta para viajar fue difícil. Fue muy difícil, muy difícil. Las escuelas, a mí me gusta hacer investigación, ir a la biblioteca. Y yo no pude porque eran cerrados las bibliotecas. Pero gracias a Dios ya pasó. Pasó esta coronavirus. Entonces usted escribió una carta en ese tiempo para... Sí, animar, animar y consolar. Usted siempre ha estado ahí para las ovejas, ese sí es muy apreciado, Su Excelencia, sus cartas en el momento justo. Y después usted escribió sobre no existirá la pena de muerte, que según usted no. Y el Papa lo ha insistido, no, nada de eso. No tenemos derecho. Sí, sí, comenzando con Juan Pablo II. Y luego Benedicto también, y Francisco con más fuerza.
pero estos últimos 3 papas se han opuesto. Yo daba clases de religión a mis alumnos y uno me preguntó, oye, ¿qué pasa si una persona llega con una pistola y te quiere matar? Yo le dije, yo trataré de quitar la pistola, pero yo no lo mataré. Porque yo no puedo criar a alguien, no tengo derecho. Entonces regresamos de esto que no tenemos derecho a quitar la vida. Wow. Sí. La alegría de la esperanza, usted lo escribió en 2020. Porque fue el tiempo del corona, yo creo, 2020. Entonces, la alegría, ok. Y el número 14, Puerto Rico, pandemia y elecciones generales 2020. Un llamado a la reflexión y al diálogo. ¿De qué se trataba, si usted se acuerda de este carta pastoral? Bueno, ese tema de promover el diálogo, la conferencia y unas elecciones fundamentadas en una transparencia, en un diálogo. Aquí, gracias a Dios, Puerto Rico ha evitado una guerra sangrienta, ¿no?, para resolver su situación política. Ha habido momentos de violencia, pero en general se ha ido en etapas pacíficas. Que es muy buen ejemplo, porque hay otros países que siempre es lo opuesto, Sí. Mucha sangre. Eso fue en 2020. Y el último sobre las vacunas contra el COVID. Usted escribió una carta sobre esto en el 2020. Interesante. Sí, porque habían voces que no aceptaban las vacunas. La vacuna. Unas voces apocalípticas. No es todas las medicinas. Porque yo creo que la vacuna era algo para evitar, ¿no? Era algo bueno. Su Excelencia, usted tuvo 3, el Papa Juan Pablo II lo nombró auxiliar, obispo y luego arzobispo. Quisiera saber su relación con el Papa Juan Pablo II. ¿Cómo fue su relación con él? Si usted lo encontró una vez. Bueno, yo estuve varias veces con él, obviamente. Yo creo que para un obispo era fácil conversar con Juan Pablo II. Estaba muy disponible. Y le gustaba invitar a los obispos a almorzar y cenar con él. De ahí yo aprendí a invitar a los curas también a almorzar y cenar. Y las visitas a Climina también usted También, sí. tuve la oportunidad de... Yo hice 2 o 3 con Juan Pablo. Hice una con Benedicto. Y hasta ahora una con Francisco. Otra pregunta que quería hacer en cuanto a Juan Pablo II, leí que él visitó aquí en 1984. 84. Sí. Estuvo aquí como 6 horas. Regresaba de Santo Domingo a Roma. Se hizo escala aquí. Encontró a personas, obispos. Sí. Yo no era obispo en el 84. Pero yo era sacerdote en Nueva York y vine a Puerto Rico para la visita. ¿Cómo fue esta, digamos, esta visita del Papa Juan Pablo II? ¿Cuál fue el impacto de esa visita? No, extraordinario. Porque fue el primer Papa, ¿verdad?, de venir aquí. Sí. Y desde aquí envió un mensaje a la diáspora puertorriqueña también. Escribió una carta. No, un mensaje. Un mensaje. Al final de la misa dirigió unas palabras A ellos. que estaban fuera de Puerto Rico. Voy a buscar este mensaje, a ver si se encuentra.
Y para concluir su excelencia, usted ha sido sacerdote por 47 años. Entonces, en 3 años usted va a tener 50. 50. Wow. Y 35 como obispo. Pero 10 fuera de Puerto Rico y 25 aquí. Yo vi la misa por Facebook, por la página de la arquidiócesis. Fue una celebración estupenda. Estupenda, 25 años como arzobispo. ¿Cómo se sintió en esta celebración? No, muy conmovido, Okay. agradecido por una bendición tan inmerecida. Es un ministerio que ha sido muy larga. ¿Cuál ha sido su secreto para servir a Dios? ¿Qué diría usted a un joven que quiere servir a Dios? ¿Cuál es el secreto? Confiar en el Señor. Y confiar sobre todo, ¿verdad?, en el Espíritu Santo, que te guía y te ilumina y te acompañe. Confiar y dejar el Espíritu Santo que te guíe. Su Excelencia, hay mucha confusión. Para concluir, hay mucha confusión entre, por ejemplo, yo no sabía que la Conferencia Episcopal de Puerto Rico era distinto con la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Y es importante que usted lo aclare. Puerto Rico es un lugar unincorporated, dicen en inglés. No es incorporado, pero está no entiendo la conexión que haya entre Estados Unidos y Puerto Rico. No sé si usted lo puede aclarar. Bueno, a raíz de la guerra hispanoamericana, que terminó en el 1898, cuando España perdió la guerra. Puerto Rico era un territorio, era una colonia de España. Y cuando España perdió, pasó a ser un territorio, una colonia de Estados Unidos. Entonces la guerra fue entre España y Estados Unidos. Oh, se entiende ahorita. Y entonces Puerto Rico pasó como lo que dicen botín de guerra a Estados Unidos. Okay. Pero el Papa León XIII no quiso que la iglesia pasara a Estados Unidos, porque era una iglesia hispana, con su cultura hispana, su lengua, español. el catolicismo hispano. Aquí el catolicismo vino del sur de España. Y el Vaticano siempre mantuvo a Puerto Rico como una entidad separada. Y está separada porque las iglesias son muy diferentes de Estados Unidos. Es español y el idioma, su manera de... Wow, ok. Y ese fue algo muy bueno, ¿no?, que hizo el Papa Juan León. León XIII, sí. Pero hay relaciones de amistad entre... La fraternidad, amistad, colaboración. Y llegan ayudas también de Estados Unidos a las iglesias, ayudas económicas. También hay sacerdotes de Estados Unidos trabajando aquí y religiosas en Estados Unidos.
Entonces ustedes no pertenecen a la Nunciatura de Washington, sino de Santo Domingo. Hay un delegado apostólico Para Puerto Rico. para Puerto Rico. Puerto Rico es único, ¿eh? Hay un delegado apostólico para Palestina también, Wow, Palestina, que Puerto son Rico. países que no son repúblicas, pero que son países. Usted, Su Excelencia, como puertorriqueño, ¿cómo ve la iglesia, no la iglesia, cómo ve el país por el futuro? ¿Esta identidad que usted tiene ahorita está bien o cuál es el futuro? ¿Qué piensa usted que puede llegar a ser un país propio? Eso no se sabe. Ok. Pero ¿cuál es el deseo de un puertorriqueño? Es que hay puertorriqueños que desean una cosa y puertorriqueños que desean otra cosa. Y ese es el gran dilema que no se ha resuelto. Interesante. El tiempo dirá. Y para terminar, Su Excelencia, un mensaje para los puertorriqueños en Estados Unidos, un mensaje para ellos. Pues somos un solo pueblo, una sola familia y una sola nación. Y debemos de seguir fortaleciendo los lazos que nos unen. Celebrando nuestra identidad y ayudándonos mutuamente. Somos una familia. No debería de tener división, somos una familia. Okay. Wow. De mi experiencia en Estados Unidos, lo he admirado mucho. Cuando hay una fiesta puertorriqueño, ellos se reúnen como familia, cantan, se experimenta esta cultura, hasta la comida que comen son comidas típicas, y eso para mí creo que es promover la cultura, ¿verdad? Su Excelencia Roberto, es un honor. Estoy muy agradecido por por este honor de poder. Chumbonga. Chumbonga es el primer nombre, George es el middle name, que es también un nombre, y Lekelefak es apellido, de mi padre, que es de la familia. Y aquí tenemos el nombre del papá y la mamá. Exactamente, como dos apellidos, ¿verdad? Sí. Nosotros no. Entonces, ¿y por qué no? Nosotros, la mujer cuando se casa con su esposo, son uno, entonces toma el nombre de su esposo. Por eso, no tenemos dos apellidos de papá y de mamá en nuestros nombres, es uno, que no significa superioridad, no es superioridad del padre, sino es unidad entre el padre y la madre. Ellos son uno, creo que es el sacramento del matrimonio, ¿verdad? Por eso. Por eso, pero me dio mucho gusto leer de su vida y todo lo que usted ha vivido como extranjero, aprender el idioma y volver aquí y ser líder para su gente. Les deseo mucho más frutos y en su vida episcopal. Bueno, gracias. Entonces pudimos en resumen. Chumbonga. Chumbonga. La N no se pronuncia. Se dice chum. Se pronuncia. Ninchum. Ándale. Chumbonga. Hoy estamos a 29, ¿no? Hoy es 29, Su Excelencia. 29 de julio. Ya vamos a entrar en agosto.
Santa Marta, María y Lázaro. Así es. Hoy, la fiesta, Sí, ¿verdad? sí, sí. Pero le digo a usted, Su Excelencia, con cariño, que soy puertorriqueño, ya soy. Porque lo experimenté ayer. Ayer todos llegaban y me saludaban. Yo nunca lo había visto en Estados Unidos. En la calle, todos se saludan. Fue algo precioso de la identidad del puertorriqueño. Y no me sentí solo. Y fue en la avenida de Diego. De Diego, esta avenida. Sí, señor. Y yo digo, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué celebran? Y me dijeron, celebramos la fiesta de los padres dominicanos. Dominicanos, no sé qué pasó ayer. La fiesta de los padres. Sí, de los dominicanos. Ah, ok, dominicanos, ok. Y Su Excelencia le quiero también felicitar por el archivo histórico de la arquidiócesis. Está precioso. Wow. Tiene todos los documentos ahí. Hoy la doctora Doris me dio los libros que yo quería. Todos los obispos lo que hicieron fue precioso. Y todo está bien en orden. ¿Y dónde estudió usted? Okay. Yo estudié filosofía en Nigeria y luego fui a México porque yo quería hablar español, yo quería hablar. ¿Por qué? Porque como niño en Camerún había una película cada jueves de las 7 a las 8. Se llamaba Santa Bárbara. Y era una película de México, pero hablaban en español y los subtítulos eran en inglés. Y me gustó mucho cómo se sonaba. Entonces yo dije, yo quiero aprender ese español. Y así fue. Yo fui a México, estuve en Jalapa, Veracruz, en la escuela para extranjeros. Y ahí aprendí español. Y ahí conocí a un sacerdote estupendo, que era el vicario judicial. Él me recomendó estudiar teología en Roma. Ahí estuve en la Urbaniana, donde estudié teología, como laico. Y después me fui a Canadá, donde tengo mi familia. Ahí en Canadá, para poder tener documentos hay que estudiar. Por eso me fui a Saint Paul, en Ottawa, donde hice la licenciatura en Derecho Canónico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando estudiamos teología en Roma, nuestro profesor de Derecho Canónico, Francisco Chichimaga, nunca lo olvidaré, fue un profesor que nos hizo saber que el derecho canónico no es para castigar, es como los signs on the street, como los signos que nos lleva a nuestra destinación, las leyes que han puesto. Y nos gustó mucho su manera de aprender, de enseñar. Por eso cuando llegué en Canadá dije, ¿qué voy a estudiar? Estudié derecho canónico. Y me ayudó mucho porque me hizo entender qué es la iglesia. Y después de ahí, gracias a Dios, consiguió mis estudios. Me dijo un profesor alemán que nos daba clases que pues ahí en Alemania puedes estudiar sin pagar. Y por eso me fui a Alemania 5 años, donde hice mi tesis de doctorado. El tema fue el bautismo entre las iglesias cristianas, el reconocimiento del bautismo entre las iglesias cristianas. Y pues llegué a Estados Unidos después de mis estudios. No pude encontrar trabajo para enseñar teología. Por eso encontré una escuela donde buscaban una persona que diera clases de español. Y ahí estoy dando clases de español. Excelente. Sí. Y cuando llegué a Estados Unidos, con esta interés a la investigación, un amigo mío me dijo, Jorge, es importante que solicites un non-profit para que tengas una organización que te puede, que no sea solamente así, que tengas una. Y pues yo el 29 de abril fue reconocido y desde entonces he tenido entrevistas con varios obispos y personas que para documentar. Porque en África nosotros casi no documentamos.
se habla de la boca, no se escribe cosas. Pues aquí admiré mucho su arquivio, es todo está ahí, todo después, alguien lo escribió y pues eso es importante para la próxima generación. Sí. Y le agradezco por haber visto la importancia de esta entrevista y he aprendido mucho de su vida y yo pediré su bendición para que el Señor también me guíe en mi camino. Bueno, que el Señor te bendiga, te proteja, te dé salud, te dé de cuerpo, paz interior. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Excelencia, fue un honor. Que Dios te bendiga. ¿Y qué edad tienes ahora? Tengo 40, imagínate. 40. No puedo creer que ya soy 40, tengo 40 porque me veo joven. Bueno, ya yo tengo 74. ¿En serio? Sí. No se ve, usted se ve muy joven y fuerte. ¿Cuál es el secreto? Pues usted ya me ha dicho, ¿verdad? La alegría. Yo creo que es importante ser alegre. Vino blanco al mediodía. Con comida. Y vino tinto por la noche. Es lo que dijo el padre Alfonso. Y él ha sido un muy buen host. En español host Anfitrión. muy bien, ya hemos hablado en inglés, en francés, en alemán, en español, ha sido muy bueno. Ahí cocinamos una comida muy bonita, y tomamos vino y ha sido un buen encuentro estar aquí. Bueno, me alegra. Muchas gracias. Eso es para que vuelvas. Voy a volver, porque la experiencia de ayer, Su Excelencia, es mi segunda vez de venir aquí. La primera vez fue de tránsito, yo iba a San Tomás. Yo estuve en el aeropuerto por algunas horas y tomó el tránsito del autobús solamente para ver. Entonces yo no tuve contacto con la gente. Pero esta vez es muy diferente. Es como si yo fuera en mi patria de Camerún, porque así somos, hospitalarios, muy acogedores con la gente y muy felices, bailamos también, bailes diferentes y así también nos vestimos como usted ve, tenemos nuestros costumbres. En Camerún tenemos 280 grupos étnicos. 280. Imagínate, que son 280 idiomas diferentes, pero el inglés y el francés son los oficiales. Pero aquí no te da calor esa vez. Entonces, tenemos diferentes tipos de ropa. Hay uno que es para el invierno. Eso sí es lo que yo siempre uso, pero no lo usé hoy. Usé este sí es para el invierno, que tiene así. No tiene manga. Ese sí es para el invierno. Y no nos vestimos así cada día en la calle, no. Es cuando queremos encontrar a alguien muy importante como usted. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, de nada. Roberto, sí. Chumbonga. Chumbonga. ¿Usted ha estado en África? Pues yo estuve en el año 72. Yo estaba en Cádiz y crucé a Ceuta, Okay. en el norte de África. Sí. Pero solo Esta parte del norte. Parte, sí. Usted tiene que bajar al centro. Estamos en Camerún, está en el centro. Y se llama África en miniature, África en miniatura. Porque tenemos todo de África. Tenemos montañas, tenemos el océano, el desierto, todo en Camerún. Quizá por su ubicación, está en el centro del Ecuador. Por eso los portugueses llegaron primero. Ellos fueron los que nombraron el país Camerún, de los camarones. ¿Y qué significa la palabra? Viene de los camarones. Los camarones. El camarón que se come Sí. con pescado. Que Ah, llegaron ahí y encontraron este país con muchos camarones. Y decidieron nombrarlo Camerún. Río dos Camarões. El En portugués. himno de los camarones. Tenemos muchos camarones hasta la fecha. Y luego después los alemanes llegaron, los ingleses, los franceses. Interesante.
Bueno, pues muchas Muchas bendiciones, gracias, estoy muy agradecido. mucha sabiduría. Gracias para usted también y seguimos en la oración. Y voy a seguir el ejemplo del carisma franciscano. Sencillo, vida sencilla, respeto a la naturaleza, oración, lo apunté, no puedo olvidar. Eran 5. Eran 5, no lo puedo olvidar. Lo apunté. ¿Ves? Apunté muchas cosas, excelencia. Pero sí lo voy a buscar. Muchísimas gracias. Bueno, de nada, de nada.